Queridos amigos todos del grupo Apostolado Apologético Don Bosco, pues gracias a Dios de poder estar con ustedes iluminando este tema. Así lo entendí cuando mi amigo Eddie me lo pidió, a saber cómo recibir la Santa Comunión. Pero aunque hoy se insista mucho, se discuta acerca de si directamente en la boca o en la mano, creo que vale la pena contextualizar esta pregunta en algo mucho más amplio. Querámoslo o no, el modo con que uno pueda recibirlo, mano o boca, ha habido una evolución en la historia de la Iglesia. Lo que más cuenta, lo que más vale, exactamente lo que dice nuestro grande Pablo, y permita que les lea el texto, que la primera carta suya a los Corintios habla de la Eucaristía. Podría leer San Lucas, pero sabemos que Lucas y Pablo, por lo que se refiere a la relación acerca de la institución de la Eucaristía, es muy cercanos. Además sabemos, ¿verdad?, que Lucas acompañó a Pablo, no en el primer viaje misionero, pero los otros sí. Bueno, dice así, la tradición que recibí del Señor y que se la transmito es la siguiente. Jesús, el Señor, en la noche en que fue entregado a la muerte, tomó pan y después de haber dado gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que va a ser entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y de la misma manera, después de haber cenado, tomó el cáliz y dijo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. ¿Cuántas veces lo hagan y lo hagan en memoria mía? Hagan esto, porque cuántas veces, vuelvo a repetirlo, coman de este pan y beban de este cáliz, van anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Pero luego dice un punto importante con respecto a la recepción de la Eucaristía, y dice así, cada cual examine su conciencia y coma así de aquel pan y beba de aquel cáliz. Porque, la famosa frase que todos conocemos, quien come o bebe sin distinguir el cuerpo del Señor y come y beba su propia condena. Por esta razón, etc. Repito el versículo 29. Quien come o bebe sin distinguir el cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condena. La frase muy conocida y que preocupa, pero ¿cómo habrá que entenderla esta expresión? Vamos a verlo, amigos. Entonces, como ven, lo más importante es que podamos comprender, entender qué es la Eucaristía, para luego ver cómo poderla recibir. Al respecto, creo que puede ser útil recordar una antífona que es de Santo Tomás de Aquino. Sin duda habrán recibido catequesis al respecto. Ha sido sobre todo en el siglo XIII, 1200, cuando se fue imponiendo la fiesta del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo. Porque antes la Eucaristía es ya fiesta, cada celebración eucarística es fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pero en ese siglo se impuso una fiesta particular, recuerdan, que como que cierra el siglo pascual, la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo, Corpus Domini, como también se le conoce. Se le pidió a Santo Tomás de Aquino, que murió en 1274, perdón, 1274, sí, antes del Concilio de León, él que preparara la liturgia de la Eucaristía. Y todos los textos actualmente son de él, muy interesante, aunque haya habido la reforma del Concilio Vaticano II, pero los textos que usamos el día del Corpus Domini son de Santo Tomás de Aquino. Pues bien, en la antífona de vísperas, oficio de
oficio, sí, que es del diario, ¿verdad? Para los curas y cuantos celebramos la liturgia de las horas, hay esta bella antífona. Tiene 5 afirmaciones que nos ayudan, amigos, nos ayuda a llegar un poco al fondo, diría, a lo esencial que es eh, la Eucaristía. Dice así: oh sagrado banquete, a lo mejor, ¿verdad? Lo conocen, su nombre es Gina, claro, se me borraba. Oh sagrado banquete. Comentamos cada una de estas expresiones 5, en que Cristo es nuestra comida. Tercero, se recuerda la memoria de su pasión. Cuarto, el alma se llena de gracia. Quinto, se nos da la prenda de la gloria futura. Empezamos con la primera afirmación: oh sagrado banquete. En todas las culturas, pero de manera muy particular en la cultura judía, la cultura del Medio Oriente en general, ya que vivía allá, el banquete sugiere muchos valores. El banquete, recuerdan, a tal punto que cuando quisieron acusar a Jesús de algo incorrecto, le dijeron que comía con pecadores. Por lo cual, el banquete expresa comunión, familia, no solo, a tal punto expresa valores que es símbolo, es signo de lo que será el cielo. Se habla del banquete eterno, ¿verdad? El cielo. Inclusive, ¿quién no conoce el capítulo 3 del Apocalipsis, cuando dice Jesús: estoy en la puerta y llamo? Si alguien me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo, y le haré partícipe de mi trono. Entonces, el banquete sugiere muchos valores. Entonces, oh sagrado banquete. El banquete, que a la vez podría indicar, aunque nos duela, vale la pena que lo recordemos, cuando Pedro, curioso, le preguntó a Juan, que estaba muy cerca de Jesús: pregúntale, ¿quién me va a traicionar? Y Jesús dice: aquel a quien yo dé un bocado. Ve, siempre acontece así. Cuanto más elevado es el valor, más posibilita el abuso. Claro, yo no puedo jamás abusar como puede abusar un médico de la salud, o de matar a un niño del aborto, la eutanasia. Yo no soy médico. El que tiene esta posibilidad puede abusar. La Eucaristía, que es lo maravilloso, vamos a verlo con calma, podríamos abusar de ello. Y entonces el banquete ya no es expresión de esa comunión que Dios quiere instituir con nosotros y símbolo, profecía del cielo, sino podría ser incluso uno, eso cuando, en la frase fuerte de Juan, cuando entró el pan, entró en él Satanás, ¿no recuerda? Sí. Y salió y era de noche. Qué extraño, ¿verdad, mis queridos oyentes? Como aquel banquete maravilloso de la última cena es también lugar de la traición, a tal punto que ya en lugar de entrar, eso, lo que puede ser un gesto de cariño, como la mamá cuando da el bocado a un hijo, o el esposo a la esposa, son gestos de mucha intimidad. En este caso, tras el bocado, entró en el Satanás, muy fuerte. Claro, repito la afirmación: cuanto más elevado es el valor, más fácil es el abuso. Pero el abuso no quita el uso. Que alguien pueda abusar de la Eucaristía no quita nada en absoluto a lo maravilloso que es la Eucaristía, o sagrado banquete. Segundo, esto sí que nadie se lo esperaba, en que Cristo es nuestra comida. A este respecto, ven, sobre todo si pensamos en la sangre, pero ustedes recuerdan, yo ya viví un poco en esa cultura, ya por ejemplo en Kenia, con mis seminaristas africanos que tenían la misma idea, la misma cultura. Para la cultura judía, la cultura sí, semita, y también varias zonas de África donde estuve, la sangre es la misma vida. Por lo cual, inclusive, todos ustedes lo saben, no cabía beber sangre de animales, no cabía, no sé, lo que se prepara después que se mata el animal, se cuece la sangre. No, era impensable. De que todavía hoy, donde hay animales,
que para que el judío pueda comprar la carne, sabe que debe dejar que toda la sangre corra. Sí, sí, interesante. Esta quizá anécdota puede ayudar más que tantas consideraciones. Estaba en África con los seminaristas y vinieron dos expertos de antropología de la Universidad de Padua, allá en Kenia, y pedían sacar un poco de sangre a los seminaristas. Vieron, fue a tal punto, yo jamás lo había visto en mi vida. Estaba tan tenso el seminarista que me dice el experto que estaba sacándole la sangre, mire, mire, padre, está tan tenso que a pesar que hubiese apretado aquí, no salía la sangre. Y luego comentaba a los seminaristas, oh, it took away 5 cc, me quitó 5 centímetros cúbicos, me quitó. No decía sangre, me quitó la vida. Lo cual, ahora resulta que en el banquete se toma la sangre de Dios, la sangre de Cristo, la sangre de Dios. Eso para decir que rompe, con tal de expresarnos el amor, con tal de expresarnos lo valioso que somos para Él, llega a hecho que es impensable para la cultura judía. En efecto, usted lo recuerda, ¿no? Cuando se celebra el primer concilio de Jerusalén, se decide que inclusive los que se convertían del paganismo, por respeto a los judíos convertidos del judaísmo, no sin usar la sangre. Lo pide como una de las varias determinaciones del concilio de Jerusalén. Eso para decir lo nuevo que Jesús se presentó, no solamente en la moral, famosos 6, pero yo les digo, yo también, sobre todo en el campo dogmático, ¿no? Y en el caso dogmático, el alma de todo es la Eucaristía, porque anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. La síntesis, pues, del grande misterio cristiano es la Eucaristía. Pensaba que es muy útil estas reflexiones, amigos, todo el grupo, porque ven, si uno vive intensamente estas convicciones, el modo luego con que pueda acercarse a la Eucaristía, en el fondo es secundario, créanlo. No es que no tenga importancia, pero lo más importante es saber qué es la Eucaristía. El modo de actuar brota luego como consecuencia, ¿verdad? De lo que uno comprende que es este maravilloso don que Dios nos ha dado, oh sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida. Y muy justamente se ha dicho, si lo han escuchado, no lo dudo, que Dios pasa del dar a darse, ¿verdad? Porque sí, como dicen los teólogos, y así es, también el catecismo, que Dios ha tomado una única decisión, hacerlo todo en favor nuestro, ¿verdad? El otro día, que era fiesta de Cristo Rey, me preguntaba a mí mismo, pero ¿será que Dios es mi rey? O más bien, yo soy su rey, porque hace siempre lo que yo digo, ningún rey lava los pies, ningún rey se deja comer, ningún rey paga por nosotros. Y dice Pedro, no fue comprado con oro o plata, sino con la sangre de Cristo. Si el ser humano tiene valor, es Dios mismo. Y la Eucaristía lo manifiesta. Tomen, es mi cuerpo. Beban, es mi sangre. ¿No? Será el esclavo que se sacrifica por el rey, no al revés. ¿O será que Cristo por amor se hizo esclavo? Lo dijo él. Estoy entre ustedes como el que sirve, ¿verdad? Muy bien, entonces, sagrado banquete, seguimos en que Cristo es nuestra comida y ahora lo que acabo de indicar. Hacemos memoria de su pasión. En efecto, ese cuerpo que en la noche, bajo el signo del pan, es entregado, es gesto profético de lo que acontecerá el día siguiente, ¿no? Tome, es mi cuerpo que será entregado, el día siguiente será. Ya se entrega y anticipa lo que será entregado el día siguiente, ¿no? Y así la sangre. ¿No? Alguien decía antes que a veces era porque de una parte hay el cuerpo, de otra parte hay la sangre, entonces significa, ¿verdad?, la entrega. Pero no, Cristo está presente en todo él, en el pan, todo él, en la sangre, ¿verdad? Pero claro que expresa maravillosamente lo que es la entrega del dar al darse. Hacemos memoria de su pasión. Ahora, eso de su memoria hay que entenderlo bien, a ver si soy capaz de expresarlo.
Porque ve, lo que acontece una vez, acontece por siempre. El hecho como tal no se puede repetir. Uno muere, muere una vez. Jesús muere el Viernes Santo y ya, eso no se puede repetir. ¿En qué sentido entonces anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección? Ve, hay que distinguir entre memoria y memorial. Sin duda lo han escuchado. Memoria es simplemente recordar, por ejemplo, no sé, 1821 hubo la independencia de las naciones latinoamericanas de España. No, lo dice. No importa gran cosa. Mientras creo que este ejemplo que yo voy a narrar, también lo daba alguna vez en la clase, de una prima mía. Prima mía pensaba ser religiosa, muy cristiana, muy buena. Eh, Se enamoró de un ex seminarista, se casaron, matrimonio funcionó maravillosamente, y en poco tiempo el esposo muere. Cuando ella narraba la muerte, nos hacía revivir. Entonces, más que diría trasladar la muerte del esposo acá a nosotros, mientras ella, entre lágrimas, nos la narraba, a nosotros nos llevaba allá. Porque algún teólogo ha dicho, más que traer el Calvario aquí, la Eucaristía nos lleva a nosotros a los pies de la cruz. Porque si lo vivimos con tanta intensidad, ¿verdad? Que revivimos ese hecho, por lo cual es una proyección. Se proyecta cuando se narra la Eucaristía, cuando se celebra la misa, se proyecta con toda su intensidad aquel hecho, que por otra parte se acontece una vez sola. Sí, sí, pero se revive tan intensamente que como si estuviéramos a pie de la cruz. ¿Se entiende? Hasta uno puede imaginarlo, ¿no? De sentirse a los pies de la cruz y hasta alguna gota de sangre que te baja y te toca. En la Eucaristía bebemos esa sangre, por lo cual es revivir. No solo memoria, es memorial. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Cuarto punto, ¿verdad? El alma se llena de gracia, obvio. Sí, porque decía a nivel catequético, no, los antiguos libros de catequesis, hasta presentaban como un cordero, ¿verdad? Y del costado abierto del cordero brotaban fuente de vida, que son los sacramentos, ¿no? Porque, ¿qué es un sacramento? Creo que la frase más bella lo ha dicho San Agustín al respecto. Cuando Pedro bautiza, Cristo bautiza. Son signos en que Cristo actúa, ¿verdad? Aunque el sacerdote sea malo, la Eucaristía es Eucaristía, porque no depende de la santidad del ministro, depende de lo que Cristo ha instituido, ¿verdad? El sacramento lo instituyó. Cuando hagan esto, háganlo en memoria mía, háganlo. Entonces, Él que instituye el sacramento, bautice en el nombre de la Trinidad, lo sabemos, ¿verdad? Mis queridos oyentes. Bueno, entonces, decía estas imágenes de los catecismos antiguos, que como los 6 ríos de agua, de la gracia, brotan del corazón de Cristo. Pero la Eucaristía es la misma fuente, porque Cristo mismo, ¿verdad? Da valor al bautismo, da valor al matrimonio, da valor a los otros 6 sacramentos, y con él Cristo es el sacramento fundamental. Si por sacramento entendemos, ¿verdad? Sacramento como el puente que se da entre Dios y nosotros, ¿verdad? Entonces Dios actúa en mí cuando bautizamos, Dios actúa en mí cuando comulgamos, Dios actúa en mí, claro, en ese caso, los signos es Cristo mismo, a través del pan del vino es Cristo mismo, ¿verdad? Por lo cual, justamente se ha dicho que fuente y cumbre de todo cuanto la iglesia es y hace es la Eucaristía. Y el alma se llena de gracia, porque no solo se me da la gracia, se me da la fuente de la gracia, que es Jesús. Así los santos, así los teorías y catecismo, lo entendemos perfectamente. El alma se llena de gracia. Ahora, ¿qué entendemos por gracia? Pedro dice de manera muy sorprendente, dice, es hacernos partícipes de la naturaleza divina. Se nos diviniza. Quizás para poderlo entender, usted dijo que no, ¿verdad? Usted no es mamá. Entonces doy el ejemplo aquí. Usted ve, Eddie es papá, ¿verdad? Eddie, sus hijos tienen
tiene la naturaleza de usted, claro, humana, ¿verdad? ¿Tiene algo que no sea de usted y de su esposa, ellos? No, no. Ellos valen cuanto usted, sus hijos, ¿sí? Usted es hijo de Dios. ¿Vale Dios usted entonces? Sí. Lo llamamos Padre. El alma se llena de gracia. Sí. Pedro dice así, partícipes de la naturaleza divina. Dios nos diviniza. Es muy fuerte esto, ¿verdad? Lo sé, pero para que lo podamos, si no entenderlo todo, al menos recordar que así es. Seremos juzgados si somos capaces de ver en cada persona al amor de Dios. Y donde el amor de Dios está presente Dios, porque Dios es amor. Entonces, recordamos, capítulo 25 de Mateo, estaba desnudo, me vistieron, hambriento, etcétera, etcétera. ¿Ven? Que para Dios no somos menos que Dios. Somos la niña de sus ojos, somos su tesoro. Y esto se manifiesta de manera extraordinaria, impactante, exactamente la Eucaristía. Podemos dar otro ejemplo. El ejemplo que da Jesús en el capítulo 15 de San Juan. Yo soy el tronco, la vid, y ustedes son los sarmientos. Los sarmientos no son algo añadido, algo ajeno, algo exterior. Es un árbol. A este respecto me impresionó mucho, mucho el testimonio de Juana de Arco. Aquel señor que le hacía la pregunta, porque a toda costa quería convencer que era una bruja, había que quemarla, le dice, está en actas de esto que estoy diciendo, lo invento. Y le dice, usted que oye voces, no tenía 20 años, esta muchacha, ¿verdad? Bien. Usted que oye voces, claro, voces sobrenaturales, ¿qué es para usted la iglesia? Y ella dijo, yo no soy teóloga, pero creo que en esto no hay que discutir. La iglesia es Cristo, el cuerpo místico de Cristo y los miembros, el árbol y los troncos. Y la Eucaristía hace que la savia divina, la vida divina, entre en nosotros, ¿verdad? Es enorme el misterio, nos damos cuenta. Por eso, vale la pena que también cuando hablamos de estos temas, sí, hacer un poco de catequesis con respecto a la mano, no la mano, por favor, con grande respeto digo esto, pero lo esencial es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Lo demás, queremos no, porque a lo largo de la historia hubo varias maneras, como vamos a ver enseguida. El alma se llena de gracia y entonces se nos da la prenda de la gloria futura. Lo dijo Jesús, el que come de este pan, aunque muera, vivirá. Yo soy el pan de vida. Y la palabra vida es una de las palabras que más vuelve al Evangelio de Juan. Soy pan de vida, pastor que da la vida, camino, verdad y vida, resurrección y vida, porque de verdad, si la vida humana terminar con la muerte, ¿qué le parece, Gina? ¿Quién sufre más? ¿Usted tiene algún animalito en casa? ¿Qué tiene? Dos perritos. ¿Y quién sufre más, Gina o los perritos? Ay, Gina. Gina. Y si todo termina con la muerte, mejor es el momento ser animalito. Exacto. Y por eso que se ha demostrado, hasta ya estar estudiando este tema, la sociedad que no tiene esperanza desaparece, porque no quiere niños, porque sufren más niños que los animalitos. Y si acaso el viejito sufre, como se duerme un animalito, así se duerme el ser humano, ¿verdad? Eso no, cuando no hay una visión que Cristo ha revelado, que somos Dios para Él, somos su tesoro, nos ha comunicado en su vida, y la comunión, la Eucaristía, exactamente la demostración concreta, diaria, de cuanto estamos diciendo, ¿verdad? Somos la niña de los ojos de Dios, su tesoro, todo lo ha dado por todo, no solo todo, sino se dio a nosotros, que es la vida. Si Él hace que su Hijo exista, dándole su vida, Dios le comunica su vida en la Eucaristía, que es una vida eterna. Eso. Ahora, para concluir esta presentación a través de la antífona de Santo Tomás de Aquino, me gustaría recordar también otras 3 palabras del grande teólogo, Dios mío, cuánta cosa dice él de la Eucaristía y de los sacramentos, San Agustín. Tocando el tema de la Eucaristía,
dice tres palabritas, no sé si la conozca, dice, siendo Cristo, que es Dios, sapientísimo, no supo darnos más. ¿Qué más podía? Por cuanto pensara. ¿eh? O sea, sin quererlo, me viene a la memoria este ejemplo anecdótico, ¿no? Yo era muchachito y veo que mi mamá abraza a mi hermana y dice, te quiero tanto que te comería. Yo no entendía, ¿no? Ven, sin grandes estudios, pero lo tenemos dentro, que el comerte sin destruirte, porque el comer hace que la cosa sea parte mía, seas mío, pero sin destruirte, ¿verdad? Pero tan mío como es el alimento, no hay nada tan mío desde afuera, tan mío como el alimento, hasta se me transforma en mí, aunque Agustín dice, lo sabe, ¿verdad? Con la diferencia, mientras que el alimento lo transformes en ti, a través de la comunión te transformas en Cristo, te comunica su vida. No se trata de hacerme pan cuando lo como, si el pan se hace parte mía. Cuanto más como a Dios, más me divinizo. De ahí que vamos a ver inmediatamente la necesidad de acercarnos de la manera menos indigna a tomar la comunión, ¿verdad? La otra frase de Agustín, además diciendo sapientísimo, dice siendo omnipotente. No pudo darnos más. ¿Qué más podía dar? Estoy pensando, no sé, una santa. Usted es beata todavía, tengo aquí la foto. Le hablé yo a usted ahora, no, solo les vi, de Clementina Noadite. ¿Han escuchado hablar de Es muy bello, ¿sabes? Sí. Estamos en 1964, si la memoria no me falla, reúnen a los católicos ahí de Zaire, la República Democrática del Congo, y entonces monjitas blancas y también la monjita negra, misioneros, misioneras ahí, y ahí en el grupo sentado en el césped, ¿verdad? El coronel Olombe, encargado de ellos, con subalternos, vio a ella, era una mujer de 24 años, una belleza africana, ¿verdad? Notaría su atractivo, digo, quiero estar con ella. Y entonces le acerca a los subalternos y al venga, y dice, en ese idioma, yo sé, confesé en ese idioma, no, no, ¿cómo no? El otro está viendo, el coronel lo ve, ¿qué es eso? Traiga, traiga. No, continúa diciendo ella. Entonces empezaron algún gesto, un bofetón, y luego más que bofetón también una patada y a jalarla, la otra gente está viendo porque no estaba sola, ella que se resiste de manera así decidida, y entonces aumentan los golpes y ella cambia la frase y dice Mimi ninataka hiki, Kiswahili, que significa yo quería eso. ¿Cómo es que tú querías eso? ¿Cómo quería eso? Terminaron matándola a golpes. Exactamente, debe decir, me siento tan amado, ¿qué más podía dar esta muchacha a Cristo? Se dio a sí misma, prefiero morir a que otra gente pudiera adueñarse de ella, que fuera solo de su cuerpo, ¿verdad? Como ve, pues así Dios, ¿qué más podía dar? Siendo amantísimo, no supo amarnos, no podía amarnos más, nos amó hasta en el capítulo 13, aunque ahí Juan habla del lavatorio de los pies, porque también que Dios te lave los pies como esclavo, realmente eso es más allá de toda expectativa. Por eso que en lugar de hablar de la Eucaristía, habla del lavatorio de los pies, luego del mandamiento del amor. Juan, ¿verdad? Dedica 5 capítulos a la Eucaristía, aunque nunca habla de ella, como sabe, 13, 14, hasta el 17, famosa oración sacerdotal. Bien, eso entonces, siendo sapientísimo, lo supo. Siendo amantísimo, siendo omnipotente, tampoco pudo darnos más. Pero dice un teólogo, por el Romano Guardini, en la línea de Beato todavía, de Benedicto XVI, no. Dice, si una madre puede tanto por el hijo, porque lo ama, imagínese que tengamos la omnipotencia divina a disposición del amor. Interesante la observación, ¿no? Si ponemos juntos la omnipotencia divina, que lo puede todo, y tiene como finalidad el amor, ¿a dónde llegará el amor? Interesante la observación. Romano Guardini y Papa Benedicto. Hasta el punto que Papa Benedicto tiene también otra frase muy, muy bella.
Dios se pone contra sí mismo. Sí, tremendo, como Anuarite se pone contra sí misma por amor a Jesucristo. Yo quería eso. Así Dios se pone contra sí mismo. La forma suprema del amor es exactamente así que el otro cuente más que tú. Ponerse a disposición totalmente del otro, como vamos a ver enseguida, ¿verdad? La Santa Comunión. Por eso, repito las tres expresiones de nuestro Agustín: siendo sapientísimo, no supo darnos más; siendo amantísimo, no pudo amarnos más; siendo omnipotente, ¿qué más podía? Pues sí, se unieron la omnipotencia divina con el amor, llegando a este extremo de que habla San Juan, el capítulo 13. Bien, ahora, ¿cómo recibirlo? Frente a este enorme milagro del amor de Dios, ¿cómo recibirlo? Yo creo que sobra cualquier comentario, ¿verdad? Al amor se corresponde con el amor. De ahí que nos encontramos con algo tan sorprendente, ¿verdad? Que siendo fuente de vida, podría ser fuente de muerte. La frase es de Pablo, ¿verdad? Si tú no distingues bien el cuerpo de Cristo, comes tu propio. Es, exactamente, no. Lo más grande es ser apóstol. Para Judas fue la desgracia. La frase tremenda que dijo Jesús: ojalá que este hombre nunca hubiese nacido. No, no porque Dios no sea misericordioso, sino porque uno se sitúa, se aparta del amor. Entonces no hay alternativa, ¿no? Si yo me aparto del sol, no es que el sol me castigue, soy yo que me castigo. El papá nunca castiga al hijo, pero el hijo se va de casa y al final lo pierde todo. Entonces, eso que estoy diciendo no se pone en absoluto a la infinita misericordia de Dios, pero es tan misericordioso que respeta el don más grande que nos ha dado, que es la libertad. Porque si la última palabra fuera de Dios, no respetaría el don más grande que tenemos. ¿Verdad, Gina? Usted irá al cielo, ¿verdad? Sí, Sí. claro. Quiero decir, ¿Gina o Dios? Yo, Gina. Ve que usted es Dios para Dios. ¿Quién será la reina o el rey aquí? Ginita. Siempre hacemos de Dios, ya que Él es el amor mismo, hacemos de Él lo que queremos, ¿verdad? Hasta en la cruz le escupimos la cara y Él responde siempre amando, pero la misma palabra es nuestra. No sé si se lo preguntaba. ¿Quién decide la fiesta del hijo pródigo? ¿El papá o el hijo? El hijo. Claro. Si papá no cambia nada, Dios no cambia. Dios ama. Último gesto de amor que tuvo Jesús, cuántas veces lo repito, fueron para Judas antes de empezar la pasión. Lo llama amigo, le da un abrazo, el bocado. A ver si Judas vuelve, porque no es que no lo ame, no necesitamos nada porque Dios nos ame, ¿verdad? Pero se trata de ver cómo uso yo, cómo aprovecho o lo creo en ese amor. Eso no creo en ese amor. El hijo pródigo se va de casa porque cree tontamente que el papá no le puede dar tanto como puede darle una vida en desorden. Sí, se llama pecado fundamental, ¿no? No discernir, no darte cuenta de lo que realmente vale y de lo que realmente no vale, que te hace daño, ¿verdad? Por eso Pablo lo dice, hay que discernir el cuerpo de Cristo, discernir la sangre de Cristo. Ahora, cuando ahí dice cuerpo, ¿sabe? Hay dos interpretaciones y creo que las dos son válidas. De cuando tú no sabes, cuando te das cuenta de que vas a recibir a Dios mismo. Y entonces necesita estar en comunión ya con Él. No puede simultanear la ofensa y el abrazo, el beso y la traición. Entonces, si tú vives desorden y te acerca a la comunión, come tu propia condena. Lo que decimos en la catequesis, hay que estar en gracia de Dios. Muy bien. Pero también hay otro significado, ¿no? Porque usted lo sabe. Para Pablo, cuerpo y cuerpo místico, ¿qué es? ¿La Eucaristía o la iglesia? Cuerpo místico de La iglesia. Entonces, exactamente, discernir el cuerpo de Cristo puede también interpretarse refiriéndolo a la comunidad. Entonces, ¿cómo puedes tú comulgar con Cristo
cuando está dividido de Cristo porque odia a tu hermano, porque desprecia a tu hermano, porque no vive bien tu familia. Va a haber dos interpretaciones, las cuales son correctas, ¿no? Porque aunque yo amara a todos, y no amo uno, como si no amara a nadie, porque ese uno es Cristo. No discierno el cuerpo de Cristo. No sé bien qué es el cuerpo de Cristo. La rama no es algo añadido, es Cristo mismo. Hacemos parte del misterio, del cuerpo místico de Cristo. Las dos interpretaciones caben. Espero que todos hayan podido yo expresárselo, ¿verdad? A quien me están escuchando. Esos dos modos de discernir el cuerpo de Cristo. Hasta ahora siempre se ha dado importancia, yo mismo, hasta cuando no tuve que dar clases de estos asuntos, pensaba siempre estar en pecado mortal. Yo no puedo comulgar si estoy en pecado mortal, pecado grave, ¿verdad? Mientras luego estudiando, leyendo bien con el contexto de Pablo, que habla que uno se une, sin embargo están divididos, porque uno no tiene nada que comer y el otro se emborracha, recuerda el texto, ¿no? De que el contexto hace de la comunión eclesial, hace referencia a la comunión eclesial, por lo cual creo que quepan las dos interpretaciones. Yo debo discernir, entonces, saber que todo es el cuerpo de Cristo. Entonces debo tomarlo de la manera menos indigna, que haya cierta ya comunión, que la Eucaristía sella la comunión que ya existe con Jesús, pero también sella la comunión que tengo con el cuerpo místico, que es la iglesia. Entonces estoy dividido de alguien de mi comunión, lo desprecio, lo odio, no puedo acercarte a la comunión. Creo que las dos interpretaciones son, unas complementan a la otra, ¿verdad? Eso. Entonces, como hemos visto, discernir el cuerpo de Cristo, entonces la gracia de Dios se equivale. Ahora, tercero, ¿y cómo? ¿Y cómo tomarlo? Y aquí hay que recordar al menos tres momentos. ¿Vale? Yo históricamente recordaría tres momentos. En la última cena, cuando dice tomen y coman, obvio, que ahí hacen como han intentado hacerlo ahora, ustedes si conocen nuestros hermanos catecúmenos. Exactamente, ellos parten y luego cada cual lo recoge, lo toma en su mano, ya, obvio. Pero alguien me ha comentado, dice, Padre Vitorino, es correcto lo que usted dice, pero los apóstoles eran sacerdotes, hagan esto de memoria mía. Entonces, esto nos da motivo para que demos la comunión de la mano, sino al contrario, ya que no somos sacerdotes, como dice Tomás de Aquino, debemos dar la comunión directamente en la boca. Bien, interesante este modo de razonar, pero no hay que tomarlo en término absoluto, porque solamente había los 12 en la última cena, o había también María Santísima, o había también alguien más, no estamos ciertos. Por lo cual el argumento ese no hay que radicalizarlo, porque no tiene como base histórica algo absoluto. Pero hay que respetar, ¿verdad? Porque usted ve, aquí más que el argumento, interesa la actitud de la persona. Sí, el estado de ánimo, pero hay que respetarlo mucho, mucho y acogerlo más que discutir, ¿verdad? Segundo momento, en la historia de la iglesia, obvio, repetían, porque además del comienzo las comunidades no eran tan numerosas como actualmente, ¿no? Ya. Entonces, bonito, por ejemplo, recordar lo que dice San Cirilo de Alejandría, perdón, de Jerusalén. San Cirilo de Jerusalén tiene un catequesis muy bella sobre los sacramentos y también una sobre la Eucaristía. Y con respecto a cómo recibirlo, él narra, dice, no hace mucho, pero bueno, sí hace algún tiempo que yo leí este texto suyo, ¿no? Cuando este tema no era tan discutido. Y lo leí así, me hizo gracia, bonito, dice, mira, con tu mano izquierda, extiende tu mano izquierda y pasa al sacerdote o el diácono y te da la comunión, recíbelo como si fuera trono esa mano izquierda. Y con la derecha, con respeto y amor, ponlo y recibe a Jesús. Interesante. En efecto, si alguien me pregunta, ¿cómo hago, padre? Yo le diría así, si es izquierdo, respeto, no hay problema, ¿verdad? Por favor. Pero es bonito lo que dice él. Pero ve, ya estamos en el siglo tercero, cuarto, hasta quinto.
todavía se recibía en las manos, ¿verdad? Pero las comunidades se hacen numerosas. Con el 313 hay plena libertad. El decreto de Constantino de Milán, ¿verdad? Hay plena libertad para los cristianos. Aumentan muchos campesinos que llegaban a la iglesia y entonces las manos mejor sucias. Y poco a poco se introdujo esto de darlo directamente en la boca, lo cual pasó a ser signo de diferencia. Sacerdote no, sacerdote lo toma directamente de la mano, lo consagra, lo tiene en la mano. Y no, en manos solamente las consagradas, manos consagradas. Y esto dio grande, ¿verdad? No, para que vean una idea sencilla, creo que todos conocemos a aquel muchachito, ya que los muchachitos podían ir a las cárceles, que llevaba la comunión a los cristianos que estaban a escuchar, ¿verdad? Pues, claro, le llevaba ahí que la mano, le llevaba él, no era sacerdote, era un chiquillo, por el cual es San Tarcisio también, ¿no? Y tal es San Tarcisio, luego en España también se habla de otro durante la época de los judíos, pero de los musulmanes que se estaba controlando España, pero dejemos detalles. Por lo cual, repito, han visto mi actitud, ¿verdad? Mi actitud en definitiva es de enorme respeto, porque la persona recibe, lo importante es que haya de su parte devoción y respeto. Ahora, por ejemplo, si es un adolescente, ya bajando al detalle, ejemplo concreto, si es un adolescente, sí que me quedo ahí un momentito a ver que lo tome directamente, ¿verdad? Que mejor se distrae, se va. No tanto porque es malo, es adolescente, 13, 14 años, ¿no? Sí, entonces ahí sí, que casi preferiría que me dárselo directamente en la boca. Pero si él me insiste, porque se lo ha indicado el catequista, o su papá o su mamá, tampoco hago un problema. Pero vuelvo al punto con más calma. Entonces, repito, poco a poco se introduce dando en la boca. Inclusive, si acaso les puede servir, recuerdo mi papá y mi mamá, sobre todo mi papá, era un poquito mayor que mi mamá, llegaba de otro pueblo, y cuando comulgaba, recuerdo, incluso yo mismo sacerdote que daba la comunión, ponía los brazos en la cruz y de rodillas. Qué bello eso, ¿verdad? Lleva el Vaticano II. Vaticano II quiere una liturgia más espontánea, más popular, al órgano se sustituye con la guitarra y es más de cara al pueblo. Y esto es bello en cuanto a la intención, pero como todas las cosas, si aquello podía un poco dar una liturgia un poco rígida, esto puede dar una liturgia popular y a lo mejor con el riesgo de introducir elementos de no mucho respeto, de no mucha devoción. Ves el chiquillo, se pone, se va. Hasta el gesto exterior puede ayudarte, ¿verdad? Ahora, por eso, ¿qué ha hecho el Vaticano II? Al respecto, ha dejado, como sabe, libertad a la conferencia episcopal, teniendo en cuenta que la Iglesia Católica va desde Alaska, Tierra de Fuego, ¿verdad? De África, etc. Entonces, no podía dar una única norma. Para dar un ejemplo, en mi tierra, el negro es signo de luto, mientras en Corea, en ciertas zonas, era el blanco que era signo de luto. A tal punto que ya el luto era bastante largo, Gina, y entonces, ¿qué sucedía? Casi todas las mujeres vestían en blanco, porque ponía un hijo blanco, moría el esposo blanco. En cierto momento era el vestido más utilizado, porque era a prolongar el luto, ¿no? Para decir, la cultura, eso. Ahora, ¿cuál es mi consejo? Pero que lo doy el máximo respeto. ¿Cómo la libertad que nos da la Iglesia, que pudiéramos aprovecharla santamente? De modo que diría a la persona, lo que más te ayuda, pero te ayuda de verdad, recibirlo, te da devoción, recibirlo en la mano, como hacía, como comentaba San Cirilo de Jerusalén, perfecto. Te da más devoción en la boca directamente, perfecto. De rodilla, como tú quieras. Precisamente porque este problema, que puede tener importancia por lo que ello significa, ¿verdad? No sea motivo para que la comunión que nos
que nos une sea motivo para discutir, ¿verdad? Y no crear escrúpulos. Por ejemplo, conocí a una persona que en ningún momento quería tocarlo, y entonces hasta se puso un pañuelito aquí sobre la mano, ¿no? Y el cura lo vio y no quiso darle la comunión, y ella prefirió irse sin comulgar con tal de no tocarlo, cuando la boca no será más santa que la mano. Eso, pero con respeto, insisto, ¿no? Porque detrás de este tipo de reacción hay sentimientos, mentalidad, sensibilidad, historia, insistencia, que luego se haya podido utilizar expresiones de Teresa de Calcuta, expresión de San Pío, Padre Pío de Pietrelcina, en defensa de la comunión en la boca. Primero, sabe que está circulando tantas cosas que no sabemos con certeza, ¿verdad? Segundo, creo que en ese momento, antes del Concilio Vaticano II, sí que era de mayor significado recibirlo directamente en la boca. Si uno se ponía de rodillas, recuerda, y no se disponía, sí que la gente podía sorprenderse. Hoy quizás no, por lo cual hoy personalmente insistiría más en lo que significa la comunión. Comunión, que el modo, que el fondo, aunque importante, no es lo más importante, no sea causa de dividirnos. Y que el sacerdote acepte. Cuando me preguntan, siempre insisto, pero vale la pena porque una persona se acerca, incluso cuando el COVID se acercaba y te mostraba la boca abierta, que tú le dabas la comunión y la rechazaba, siempre con calma, dejaba caer la forma. Ya, no insisto más. Si alguna preguntita, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Pero de todo, creo de todo cuanto se refiere a cómo recibir la comunión, primero, ¿quién es que voy a recibirlo? Por lo cual hemos insistido. Segundo, ¿cómo estoy espiritualmente? El aspecto grande que habla Pablo, distinguir el cuerpo de la sangre de Cristo en su doble sentido. ¿Estoy en comunión con mis hermanos? ¿La comunión sella la comunión? O no puede quedarla porque de hecho no la hay. Yo con mi vida estoy eliminando esta comunión con respeto a Dios y con respeto a mis hermanos. Con respeto luego, boca, respetar a las personas y contar que si necesito una catequesis, hacérsela para que escojan aquella manera que más les ayuda a manifestar respeto, cariño, devoción a Jesús. Si la mano no es consagrada, pues tampoco la boca. Pero no quisiera insistir demasiado en estos aspectos que juzgo de fondo secundario, pero que cobra importancia en la medida con que yo veo en esa manera atención, respeto. Y me permito dar un ejemplo que me edificó, me sorprendió, de Teresa de Calcuta. Estaba en Honduras y un día vio que un obispo que yo conozco, que de Dios goce los dos, de Dios goce, ella vio que según ella, cuando era un obispo, por cierto, cuando aquel obispo, la fracción pane, ¿verdad? Obviamente, se rompió la hostia para poner el fragmento en el cáliz. Según ella, no lo hizo con mucha devoción, sino un poco distraído. Terminada la misa, fue a la sacristía y le llamó la atención. Era interesante. Digo, claro, la libertad que tenía la grande Teresa de Calcuta, para el cual ven ahí el sacerdote, que puede, lo toca con la mano, pero aunque lo tocara con la mano, podía manifestar no tanto respeto. Y también te puede suceder que recibiendo en la boca no hay tanto respeto. En fin, más que suficiente. Muchísimas gracias y creo que se pasó la hora. No, perfecto.